Señores, la alta cúpula del MAS se pronunció en las últimas horas a la cabeza del señor Andrónico Rodríguez, el bellaco dirigente fabricado por Evo Morales y puesto a dedo en la Federación del Trópico. Claro, como siempre, estos sinvergüenzas utilizando al movimiento cocalero para sus intereses politiqueros electoreros. Pero a ver, veamos cuál es este pronunciamiento, una especie de ultimátum que han lanzado con varios puntos. Escuchemos, luego vamos a analizar uno por uno sus puntos. Ustedes queremos dar a conocer al pueblo boliviano lo siguiente. Vamos a dar lectura a nuestro manifiesto de la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Frente a la crisis sanitaria, alimentaria, económica y política, las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba nos dirigimos al pueblo boliviano para pronunciarnos sobre lo siguiente. Exigimos acciones inmediatas al gobierno central. 1. Ante la pandemia COVID-19. Existe una ausencia total del gobierno central para enfrentar la crisis sanitaria que derivó a una crisis económica. Por tanto, pedimos al régimen de Áñez la flexibilización de la cuarentena por razones humanitarias. B. Exigimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a fiscalizar y transparentar el destino de los recursos del TGN, los créditos asumidos por el régimen y los recursos de cooperación internacional para la salud. C. Es necesario el equipamiento de los más de 20 hospitales de primer y segundo nivel que fueron construidos durante la gestión del presidente Evo Morales. Y exigimos tests masivos, la dotación de equipos de bioseguridad para el personal de salud, policías, militares, así como para la población, en el marco de la cuarentena y en coordinación con los niveles de gobierno departamental y municipal. 2. Ante la crisis política. Inciso A. La crisis sanitaria, alimentaria y económica debe ser enfrentada con políticas de Estado, con un gobierno democráticamente electo por el pueblo boliviano y con fuerte legitimidad. Inciso B. El Tribunal Supremo Electoral debe definir la fecha para la realización de las elecciones generales en el plazo de 90 días fijados por ley. Inciso C. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe garantizar las medidas administrativas e institucionales para el voto de las bolivianas y los bolivianos en el exterior. Ante la crisis económica, el régimen de Áñez no puede cambiar el modelo económico. Por definición constitucional, ningún gobierno puede privatizar y saquear el patrimonio del pueblo boliviano. Inciso B. La paralización del aparato productivo del país es un atentado a la vida, sobre todo al futuro del pueblo boliviano. Por tanto, es necesario implementar políticas inmediatas para la reactivación económica, no solo de grandes empresarios, sino también de medianos y pequeños productores. Al mismo tiempo, es de vital importancia proteger nuestras empresas estratégicas del Estado. C. Se otorgó a la banca 500 millones de dólares para liquidez. Exigimos la aprobación de una ley complementaria a la Asamblea Legislativa para la condonación de intereses a los créditos bancarios por 6 meses computables desde el momento de la declaración de la cuarentena, así como el mismo plazo para congelar el pago a capital. Los préstamos deben ser programados de acuerdo a lo señalado por ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto no afecta a la banca. Todos y todas debemos pensar en la solidaridad con el prójimo, principalmente los dueños de las entidades financieras, y no solo en el lucro a costa del sufrimiento del pueblo boliviano. Ante la crisis social, inciso A, pedimos al Ministerio de Educación que debe implementar inmediatamente un plan de emergencia para todos los niveles de educación, con el propósito que las estudiantes los estudiantes no se perjudiquen y se garantice su formación educativa y académica. Inciso C, reiteramos al Ministerio Público nuestro pedido de justicia para los responsables de la masacre de Sacaba y Sencata. Los autores de los asesinatos no pueden quedar impunes. Asimismo, exigimos el cese a la persecución política y liberación inmediata de los procesados políticos. Último, las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba y otras organizaciones sociales
exigiendo nuestras demandas, nos declaramos en estado de emergencia en defensa de la vida, la democracia y la patria. Ni hambre ni represión, democracia y prevención. Es dado a los 20 días del mes de mayo de 2020. Bien amigos, ahí lo tenían. En su primer punto plantean flexibilización de la cuarentena. Creo que en realidad aquello se está dando de isofacto, ¿no? Porque la población poco a poco empieza a retomar sus actividades porque apremia las necesidades urgentes. En su segundo punto dice, exigimos a la Asamblea Legislativa fiscalizar los recursos del Estado que se están gastando en estas situaciones de emergencia. Hay una hipocresía bárbara en este punto. A ver, ellos son asamblea, el MAS en estos momentos, con más de 2/3, controla la Asamblea Nacional y le exigen que fiscalice cuando esa es su tuición, su obligación. ¿Qué están haciendo hasta ahora la Asamblea Masista? Absolutamente nada. Y es increíble que estos señores salgan y digan, exigimos a la Asamblea. ¿Qué? ¿A ellos mismos se están exigiendo o qué? En este tema de los respiradores y el escándalo de corrupción, la Asamblea Masista, siendo que incluso son mayoría, debería convocar a Yanine Áñez a interpelación o incluso iniciar un juicio de responsabilidades, pero no están haciendo nada estos señores. O sea, su lucha contra la corrupción es hipocresía, más al contrario hay un pacto, como ya lo he dicho varias veces, entre masistas y demócratas de encubrir la corrupción en las políticas del Estado. Su naturaleza misma de estos señores no les permite encarar una lucha contra la corrupción. 14 años estos señores han visto la corrupción y meter la mano a la plata del Estado como un derecho. ¿Qué podrían hacer contra los actos de corrupción que están saliendo por todo lado en el gobierno de Yanine Áñez? Nada, porque no hay moral. Para estos tipos la corrupción es algo normal. Por eso líricamente lanzan, exigimos a la Asamblea que fiscalice los recursos, cuando ellos mismos son la Asamblea y deberían estar tomando acciones contra los hechos de corrupción. No hay nada de aquello. Luego hacen mención en uno de sus puntos hospitales que habrían sido construidos en la gestión de Evo Morales. Realmente son caraduras estos señores que han destruido todo el sistema de salud de los bolivianos, priorizando otros gastos innecesarios. Hoy el ejemplo claro es nuestros hospitales. Los que siempre hubieron están colapsados. No hubo gran incremento de centros de salud en la gestión de Evo Morales. Para todos creo que queda absolutamente claro cómo Evo Morales y los masistas priorizaron canchitas, tingladitos. Luego también habla de un cambio de modelo económico, que rechazan el cambio de modelo económico. ¿De qué modelo estará hablando Andrónico Rodríguez? En ningún momento Bolivia, desde la época en que gobernaban los neoliberales hasta hoy, seguimos en el mismo modelo económico, que es la libre oferta y la demanda. Más al contrario, el gobierno de Evo Morales profundizó el liberalismo en el país, tanto así que los productos chinos están ahogando la producción propiamente nacional. Evo Morales profundizó un modelo ultraliberal sumamente dañino para el país, tanto así que las empresas y corporaciones de transnacionales que existen se entraron a nuestros bosques, están contaminando ríos, incluso han atentado los propios derechos de los territorios indígenas, pueblos indígenas. O sea, ese modelo quiere seguir defendiendo el señor Andrónico Rodríguez. Habría que preguntarle. Evo Morales impuso un capitalismo sumamente depredador.
Basta ver un poco cómo transnacionales chinas hoy continúan en el gobierno de Yanine Áñez, que entraron en la época de Evo Morales, están depredando y matando el medio ambiente en varias regiones del país. Luego también hablan otra hipocresía, exigen a la asamblea, donde ellos son mayoría, exigen que se apruebe una ley para la condonación de intereses, hablan el tema de la banca. Otra hipocresía, ¿por qué no ellos aprueban ley y punto? Tienen el poder, tienen el sartén por el mango, pero se hacen a los que exigen desde abajo. Si ellos son asamblea, deberían aprobarse una ley y punto, condonando los intereses, pero no lo van a hacer aquello, porque estos señores del MAS, cuando estuvieron en el gobierno, favorecieron en todos los aspectos a la banca. Los más beneficiados, aparte de los dueños de los medios de comunicación, que ya hemos visto cuánta plata el masismo desembolsó a estos empresarios, otro sector fue la banca, la gran beneficiaria en el gobierno de Evo Morales. Falta mencionar a los agroindustriales, donde les subvenciona diésel y además les dio leyes como la ampliación de la frontera agrícola, a renegar de todo aquello. Son hipócritas estos señores, solamente es discurso lírico. ¿Quieren afectar los intereses de la banca? Pues aprueben ley en el Parlamento, donde son mayoría absoluta, 2/3, pero se hacen a los que exigen, sinvergüenzas, hipócritas. Luego hablan de educación, exigiendo una presunta calidad, luego de que con su ley Siñán y Pérez destruyeron completamente la calidad educativa en Bolivia. Hoy los bachilleres salen con una mala calidad educativa gracias a sus leyes retrógradas que priorizaban el pachamamismo antes que la ciencia, las matemáticas. Suprimieron varias ramas importantísimas de la educación. En uno de sus puntos también plantean que cese la persecución política, que se deje sin efecto los procesos. Por favor, ¿a qué masista Yanine Áñez está persiguiendo? Todos están caminando felices impunemente, empezando de Evo Morales, que lo ayudaron a fugar del país sin que pague por sus crímenes, delitos, corrupción. A Evo Morales, el propio gobierno de Yanine Áñez lo ayudó a fugar del país. Ahí están las confesiones en videos incluso de Tuto Quiroga. Los peces gordos del masismo corrupto siguen impunes, gozando de los millones que han robado durante 14 años con sus bienes intactos. El gobierno transitorio no está haciendo absolutamente nada, no ha recuperado ni un solo peso que los masistas se robaron. Lo único que existe hasta el momento es un par de guerreros digitales detenidos por haberse hackeado algo en algunos grupos de WhatsApp. A esos nomás ha capturado el ministro soberbio Murillo, pero después hay perdonazo para toda la cúpula alta del MAS. Hay un pacto implícito entre masistas y gobierno transitorio para no agredir a los corruptos, porque hoy vemos que el gobierno transitorio está inmerso en lo mismo, en la corrupción total. Bueno, en su punto principal plantean lo que realmente les interesa a estos señores, ¿no? Que es sus cálculos políticos electorales. Quieren recuperar la mamadera del Estado, eso es lo que les interesa, como sea que haya elecciones sin importar las condiciones, porque le agarraron el vicio al poder y extrañan, ¿verdad? En sí, no solo estos masistas, sino también los añistas, mesistas, todos están en sus cálculos políticos electorales. Los intereses reales del conjunto de nuestro país está en segundo plano. A todo le han puesto el uso político. Pero a ver, ustedes déjenme sus comentarios, qué piensan de este pronunciamiento, de este ultimátum que han lanzado.
la Federación del Trópico, que es en sí el MAS. Comenten.